¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Si ese es el tipo de atención que buscas, Larson, vas por buen camino. Suena bien. Pero yo solo hago las presentaciones. Lara Croft, te presento Jacqueline Nadler, de Nadler Technologies. Buenas tardes, señorita Croft. Mi departamento de investigación se interesa últimamente por los artefactos antiguos. Sospecho que, con el incentivo adecuado, usted es la mujer indicada para encontrarlos. Sospechas mal. Juego solo por diversión. Por eso mismo recurro a usted, señorita Croft. Ya ha jugado a este juego con su padre. Pasaron años buscando el esción de la Atlántida. Solo necesitaban la ubicación de la tumba de Qualopec. ¿Has encontrado a Vilcabamba? ¿Cuándo puede estar en Perú? Vilcabamba se nos sigue escapando. Y mi insistencia de seguir presionando a pesar de los fracasos ha bajado los ánimos. Creo que Jenkins es el autor de esta sedición. Se niega a aceptar la posibilidad de que la Atlántida sea la base sobre la que se erigieron todas las civilizaciones conocidas. Cada vez está más claro que Lara es la única que se salva de los dogmas académicos y que tiene amplitud de miras como para reconocer esta verdad. ¡Lo siento! No traje bastante cuerda. Tranquilo, buscaré otra ruta para subir. Aquí yace el rey dios Qualopec, miembro del triunvirato, guardián de las tres partes del esción, adivino de su sabiduría, sagrado soberano de la Atlántida.
Te acompañaría, pero se me ha olvidado el bañador. ¿Por qué será que no me sorprende? Tú haces tu trabajo y yo el mío. Desde ahora me encargo yo. Espero que Natla te haya mandado con algo más que una escopeta. No temas, gatita. Prefiero el enfoque cuerpo a cuerpo. No es más que una parte del Esción. ¿Dónde está el resto? Dame un segundo. Estoy pensando. A mí me da igual. Seguro que Pierre ya ha encontrado su parte. ¿Pierre Dupont? ¿Dónde? Eso no lo sé. Vale. Te creo. Mierda. Esta vez sí que me tenías. Lo ha conseguido. Por supuesto. Ahora te toca a ti. No es que me queje, jefa, pero ¿por qué está tan segura de que no va a entregarlo voluntariamente? Lara nunca se desprendería de Esción. Está demasiado obsesionada con él. Igual que su padre. Ah, Monsieur Dupont. ¿Tiene algo para mí? Buenas noticias, madame. La información era correcta. He encontrado mi parte de la Esción. ¡Voilà! Está enterrada en un lugar llamado... San Francis Fall. Tengo nuevas pruebas que me llevan a creer que, de algún extraño modo, el propio Esción es una inmensa biblioteca de información que haría sombra a la Biblioteca de Alejandría. Ahora estoy convencido de que si lo consigo, por fin descubriré lo que le sucedió a mi querida Amelia. Pierre, menudo gusano de estercolero. Supongo que a ti te van más los perros. Natla no cumple sus contratos, Pierre. Yo que tú me largaba. No, mademoiselle. Natla y yo nos entendemos. Yo le encuentro cosas y ella me recompensa. En cambio, tú buscas lo mismo que ella. Por eso, no eres de fiar. Yo confío en mi instinto. Y por eso eres una seductora. Yo soy un profesional, mademoiselle. Me limito al trabajo y me pagan. En la vida no solo importa el dinero, Pierre. Esto no es la vida, mademoiselle. Estos son negocios. Tu compulsión no te deja distinguirlo. Pues no he evitado que consiga una pieza del Esción. ¿Qué tal te van los negocios? Touché. Vale, a ver quién tiene el ímpetu necesario para encontrar la siguiente pieza.
Aquí yace el rey dios Tiocan, miembro del triunvirato, guardián de las 3 partes del Esción, líder de los elegidos después de que la Atlántida sucumbiera bajo las aguas por la traición. ¿Ves? Los instintos salen caros, mademoiselle. El tuyo te va a costar las 2 partes del Esción. No estoy dispuesta a pagar ese precio. No seas absurda. No merece la pena morir por un trabajo. Sí, sí lo merece. Pensándolo mejor, quédatelo. Bon change. Al traicionar al resto de los reyes, has roto el sagrado triunvirato de la Atlántida. Has lisiado a Qualopec, tu propio hermano. Sigo aquí, feliz. Tiocan ha acabado con tu traición. Pero es mi rostro el que verás tus pesadillas. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Es mi rostro el que verás en tus pesadillas. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Los dioses favorecen la acción, no el consejo. Mas es el consejo el que te gobierna hoy. Vosotros no gobernáis nada. La Atlántida está en ruinas, nada puede cambiar eso. Todo debe arder. Solo así podrá comenzar la séptima edad.
Has elegido el sendero de la locura. Me desentiendo de ti. Por tu traición. Por usar la sabiduría del Esción para desatar a sus ejércitos contra nosotros. Te expulso para siempre de la sagrada orden de los tres. Te condeno a penar en el gélido limbo de la eternidad. No se puede detener. Las ruedas de Qatar ya están en movimiento. La muerte se encontrará a los dos. Y yo surgiré del polvo de vuestros huesos para comerlos del placer. ¿Eras tú? Tú eras la reina de la Atlántida. Lo fui. Y el Esción guarda la historia. Contiene mucho más que eso. Todo el conocimiento de los antiguos. Cosas que vosotros no llegaréis a comprender. ¿Qué es la séptima edad? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrirlo, Lara? No muy lejos, me temo. Mátala rápido, hay trabajo que hacer. Me voy a divertir. Disfruta viendo cómo la rajo. Lo siento, preciosa. Aquí se acaba la línea. Dámelo, Larson. Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Y contigo sí? El Estion pertenece a Natla. Afróntalo, aquí no pintas nada. No tengo tiempo para esto. Apártate o muere. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? Vamos, Lara. Yo solo trabajo aquí. Ahora sé lo mucho que lo deseas, pero no puedo dejarte pasar. Y ambos sabemos que no vas a matarme por eso. Tú no eres así. No soy quien tú crees.
Esperaba que aparecieras. Quiero escuchar tus gritos. Si no quieres acabar como Larson, apártate. Es genial, ¿no? Cada vez se pone mejor. Es imposible de explicar. Hay que sentirlo. ¡Tía! ¡Estás mal de la cabeza! Ya no eres tan dura, ¿no? Has alcanzado la cumbre, Lara. Ya solo se puede descender. Estás reconstruyendo el ejército de la Atlántida. Esta pirámide es la fuente de mucho más que los soldados a los que te has enfrentado. Con el Esción, sé que tengo los medios para crear todo lo que desee. ¿Tú qué deseas, Natla? Hacen falta 3 para reinar. Tihocan y Qualopec eran demasiado débiles para destruir lo que se interpone en el camino de la séptima edad. Tú posees la fuerza para ocupar este asiento a mi lado. La inmortalidad reclama su precio. Pero, ¿qué son unas cuantas vidas como sacrificio por tus sueños? Es una locura. Esto es lo que buscabas. Las respuestas que has buscado toda tu vida están en el Esción. Todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. Estás aquí porque perteneces a este lugar, Lara. Eso eres tú. Lo siento, padre.
Llevo siglos esperando este momento. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Crees que esa sangre en tus manos se ha derramado por el bien de la humanidad o por tu propio deseo egoísta? Mira en tu interior, Lara. Tu corazón es tan negro como el mío. ¡No puedo morir, imbécil! Más tarde o más temprano te quedarás sin balas. ¿Qué te crees que has logrado? Solo has aplazado la ejecución de tu especie. Esta isla es un vestigio del Atlante. Encontraré otro. Pero tú, Lara, tú has perdido todo.